La última agresión criminal de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado imágenes impactantes de víctimas de las atrocidades de un régimen asesino de niños. La resistencia promete responder en el momento oportuno. En Reino Unido, grupos antimonárquicos denuncian arrestos arbitrarios de sus miembros. Incluso desde el Parlamento critican al gobierno por socavar el derecho a la protesta pacífica. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirma que no se desvía de su agenda tras la victoria de la derecha en la votación del pasado domingo para elegir al Consejo Constitucional. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la mañana, amanece en Asia Occidental, en Oriente Medio, y aquí vamos con las noticias más destacadas de la hora. Al menos 15 personas, incluidos miembros de la yihad islámica, murieron en Gaza y unas 20 resultaron heridas por los intensos bombardeos con aviones y drones de la Fuerza Aérea Israelí. Fuerzas de ocupación israelíes bombardearon ayer noche de forma repentina y simultánea distintas zonas de la Franja de Gaza. Según el ejército, el ataque tenía como objetivo asesinar a 3 altos cargos de las brigadas de Al-Quds, el ala militar del grupo Yihad Islámica. Estas redadas dejaron centenas de muertos, entre ellos los 3 líderes yihadistas, además de sus esposas e hijos, y un elevado número de heridos graves, ya que la mayoría de los ataques fueron dirigidos contra viviendas y edificios civiles. La ocupación llevó a cabo un ataque brutal contra el pueblo palestino al bombardear casas y apartamentos de civiles, dejando mártires a niños, mujeres y ancianos. Cometió un gran crimen que viola las leyes humanitarias. Por lo tanto, nuestro pueblo tiene derecho a responder a esto en la forma que crea conveniente. Este bombardeo por parte del ejército de la ocupación fue contra edificios civiles en los que no se encontraba ningún militar. Además, atacó sin previo aviso. Esto ocasionó la muerte de niños y mujeres y provocó un gran miedo en la población. El gran destrozo provocado confirma que esta redada estaba planeada. En la mañana, las facciones palestinas despidieron a los líderes y a los demás mártires que murieron ayer en un funeral colectivo y aseguraron que su sangre será vengada por la resistencia. La sangre de los líderes y los crímenes cometidos por la ocupación no quebrará la voluntad del pueblo palestino, sino que aumentará sus ganas de enfrentarse a la ocupación y a este crimen atroz cometido contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Esta vez la respuesta de la resistencia será distinta. El ejército anunció el inicio de un enfrentamiento civil contra la Franja de Gaza, al que denominó Flecha y Escudo, en cooperación con las fuerzas de inteligencia israelíes. Ante estas declaraciones, las facciones palestinas emitieron un comunicado en el que aseguraron que el ocupante será testigo de una dura y fuerte jornada de escaladas en las próximas horas. La resistencia responderá a este crimen y la ocupación pagará un precio muy elevado. La resistencia es quien impondrá las reglas del enfrentamiento contra el enemigo sionista. El ataque será respondido con ataques. Por lo tanto, la resistencia se hará responsable de responder duramente al enemigo. El desasosiego aumenta las filas del ejército y el gabinete ha anunciado el estado de alerta máximo en todos los territorios ocupados. El regreso de Israel a la política de asesinatos muestra la mentalidad sanguinaria que controla a los líderes de la ocupación y a su ejército, los cuales insisten en matar a los palestinos sin una acción real por parte de la comunidad internacional para poner fin a estos crímenes. Ude Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Y seguimos en Palestina. Horas después de la agresión israelí a la Franja de Gaza, aumentan las reacciones por la matanza de los 3 altos cargos militares de la rama militar de la Yihad Islámica y de los 4 niños muertos en el ataque. Gritos y lágrimas se escuchan en las familias de la Franja de Gaza. Después de los bombardeos israelíes que han dejado, según informó el Ministerio de Sanidad palestino, 15 mártires, entre ellos 4 menores. Tras los ataques se hacen virales vídeos de los niños palestinos que sufren las agresiones. Quiero a mi padre y a mi madre, ha dicho Miral, una niña palestina que ha perdido a su familia.
En otro vídeo difundido se ve a Ali S. al-Din, el hijo del comandante de la Yihad Islámica que fue martirizado con su hermana Miar en la Franja de Gaza. Esto mientras que grupos de la resistencia publican comunicados donde aseguran que se están preparando para dar respuesta al régimen usurpador. Atacar a líderes de la Yihad Islámica, así como a sus familias, equivale a realizar agresiones a la resistencia, ha dicho Hamas. Apuntar a los líderes de la Yihad Islámica es como un ataque a todas las facciones de la resistencia y continuaremos coordinando con el movimiento de la Yihad y no permitiremos que el régimen de ocupación cambie las reglas del conflicto. La resistencia insiste en que no va a permitir que estas atrocidades queden sin castigo. No dejaremos que estos crímenes queden impunes. Todas las facciones de la resistencia se están preparando para ello, hombro con hombro y en una sala de operaciones unificada. Agregó que la resistencia da pasos para la batalla decisiva, enfatizando que se unirá para enfrentar a la ocupación. El jefe del Buró Político de la Yihad Islámica de Palestina, Mohammad al-Hind, a su vez señaló que las amenazas del régimen de Israel se han convertido en una vieja melodía que ya no provoca temor a los palestinos. Cristina Leiva con información de Nargués Falah, Hispan TV Noticias. Rusia, de lo contrario, tomará medidas de represalia. Nos opondremos estrictamente a que algunos países bajo sus propias leyes internas inicien sanciones unilaterales contra China o contra cualquier otro país y si fuera el caso también responderemos estricta y severamente a ello. También defenderemos los intereses legales y legítimos de nuestro país y de nuestras empresas. El ministro de Exteriores de China se refirió así a las discusiones dentro de la Unión Europea sobre posibles restricciones a 8 empresas chinas por su cooperación con las rusas. Según Qin Gang, las empresas chinas y rusas disfrutan de intercambios y cooperación normales que no deberían verse afectados. Gang se encuentra en Alemania en el marco de una gira europea con el fin de buscar una solución para la guerra en Ucrania. La policía británica reprimió las protestas antimonárquicas y arrestó a 64 personas durante las manifestaciones contra la coronación de Carlos III. Los grupos de libertades civiles denuncian falta de derecho a protestar en el país. La coronación del rey Carlos III provocó protestas de miles de personas contra el anticuado sistema monárquico en las calles de Londres, la capital. En la jornada, la policía británica reprimió las manifestaciones y arrestó a los antimonárquicos, incluso a algunos antes de llegar a la protesta. El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, y otros 5 voluntarios pasaron a disposición policial. El grupo antimonárquico dice que sus miembros fueron arrestados sin razones, mientras se preparaban para protestar. La información más reciente es que se realizaron 64 detenciones. La actualización de la Policía Metropolitana incluye el arrepentimiento para usar su palabra de que 6 personas arrestadas no pudieran unirse a los cientos que protestaban en Trafalgar Square y sus alrededores. Los oficiales tuvieron que tomar decisiones difíciles en poco tiempo en una situación de mucha presión. El ministro de Policía del Reino Unido, Chris Feld, agradeció a los oficiales y afirmó que es completamente falso decir que no hay derecho a protestar. Los grupos de libertades civiles acusan a la policía y al gobierno de socavar el derecho a protestar, con nuevos poderes para reprimir manifestaciones pacíficas. El ministro dice que nadie busca socavar el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno. El hecho de que algunos lograron protestar no cambia el hecho de que muchos, sin causar ningún tipo de obstrucción, no lo hicieron. El Reino Unido ha aprobado recientemente la Ley de Orden Público, en respuesta a la desobediencia social por parte de grupos ambientalistas. La ley permite a la policía imponer penas de hasta 12 meses de prisión para los que bloqueen carreteras durante las protestas. La policía acusó a los miembros detenidos de Republic que tenían artículos que podrían usarse para bloquear la infraestructura.
Republic dijo que los artículos eran lazos para sus pancartas. La policía no pudo probar la intención de usarlos para bloquear e interrumpir el evento. Cristina Leiva con información de Mahdi Ligolí, Hispan TV Noticias. Los legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador votaron el martes para continuar un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por acusaciones de malversación de fondos, lo que podría llevar el proceso laberíntico hacia su etapa final. Mociono, de conformidad al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobar la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, acorde al artículo 92 y siguientes de la ley. Según la resolución, que obtuvo la aprobación de 88 de los 116 legisladores presentes, Lasso y sus rivales de la oposición testificarán cada uno ante el Pleno de la Asamblea. El mandatario conservador luego se enfrentará a una votación final que podría resultar en su destitución. El voto llega mientras el 80% de los ecuatorianos apoya la destitución de Lasso. El exbanquero siempre ha desmentido las acusaciones de corrupción. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que no cambiará su norte tras el contundente triunfo de la ultraderecha en las elecciones constituyentes, mientras desde la ultraderecha prometen socavar todo el proceso que lo ven progresista. Quieren mantener la Carta Magna de Pinochet. El oficialismo progresista en Chile no da el brazo a torcer. El presidente Gabriel Boric prometió no cambiar sus agendas sociales a pesar del abrumador triunfo de la ultraderecha en los comicios constituyentes del 7 de mayo, que condujeron a un giro inesperado en el tablero político chileno. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta día a día la ciudadanía, en particular en materia de seguridad, del alza del costo de la vida, no se modifica por coyunturas. Boric recordó que su elección en 2021 como presidente fue por el anhelo del pueblo chileno de cambiar la constitución impuesta desde la dictadura de Pinochet y así disminuir la brecha social. Tampoco, y no nos olvidemos de esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad, que están en el corazón del malestar de nuestra sociedad. Y seguiremos trabajando firmemente por cohesionar a nuestra sociedad y por recuperar la confianza interpersonal entre la ciudadanía y también de la ciudadanía hacia sus instituciones. Entre tanto, desde el ultraderechista Partido Republicano, que logró 23 de los 51 escaños del órgano, que redactará la segunda propuesta de Carta Magna, aseguraron que no permitirán la elaboración de una constitución que imponga una forma de Estado socialdemócrata, pues a su juicio, la nación demostró en las urnas su rechazo a esta idea. La sociedad chilena siempre ha sido bastante conservadora, aunque fuese de izquierda. Creo que fue un poco también esto un poco voto protesta. No necesariamente, y es por eso que nosotros tenemos que ser bien humildes con lo que es la administración del resultado, porque el voto no es necesariamente un voto duro de republicano, es posiblemente un voto protesta contra todo este proceso. Los 51 consejeros elegidos el domingo tienen 5 meses para trabajar el anteproyecto escrito por un grupo de expertos designados por el Congreso. Si las fuerzas conservadoras se unen, podrán modificar sin contrapesos el anteproyecto de los expertos, que luego deberá ser sometido a plebiscito en diciembre. Cristina Leiva con información de Mahdi Yarban, Hispan TV Noticias. El presidente iraní Sayed Ebrahim Raisi afirmó que la ejecución de la justicia en el caso del asesinato del teniente general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis no debe estar supeditada al paso del tiempo. El mandatario pidió la continuación del seguimiento del caso hasta llegar al resultado final en una reunión con el jefe del Consejo Judicial Supremo de Irak, Faid Zidane, en Teherán. Según Raisi, ambos países no tienen indulgencia en la administración de justicia contra aquellos que no se adhieren a ningún pacto. A su vez,
juez Zidane enfatizó la importancia de ampliar los lazos judiciales con Irán y del juicio a los participantes en el martirio de los comandantes antiterroristas. El representante de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, advirtió sobre posibles errores de cálculo o acciones arriesgadas de los enemigos contra el programa nuclear pacífico del país persa. Teherán denunció las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, sobre el reconocimiento de la libertad de acción de Israel para contrarrestar los programas nucleares de Irán. Iravani, en una carta al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, calificó las declaraciones de irresponsables, provocadoras, beligerantes y violatorias de las leyes internacionales y de la Carta de la ONU. Agregó que, según el derecho internacional, Washington es responsable de las consecuencias de tales acciones ilegales. Estos días Teherán es anfitriona de la 5ª edición de la Exposición de Capacidades de Exportación de Irán. Al evento asisten empresas iraníes e inversionistas de más de 60 países. El informe nos llega con Samane Kachui. Una vitrina para conocer las capacidades de exportación de Irán en diferentes sectores. Se trata de Irán Expo 2023. Más de 700 empresas locales de diferentes sectores expusieron sus últimos productos, atrayendo a inversionistas de diversos países. Trabajamos desde hace 32 años en la industria de los ascensores y escaleras mecánicas. Exportamos nuestros productos a países ribereños del Golfo Pérsico y árabes. Es sorprendente que en la exposición de este año vinieron muchos inversionistas extranjeros. Firmamos varios memorandos de entendimiento con Sudáfrica, Armenia, Rusia e Irak. Producimos diversos modelos de cables, así como alambres de cobre y aluminio. Exportamos a África, Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Turquía. Exportamos casi diariamente 10 camiones de cables a Irak. Las empresas presentes en esta exposición cumplen con los altos estándares de Europa y su precio competitivo y sus representaciones en diversos países han llamado la atención de los inversionistas provenientes de más de 60 países para firmar acuerdos. Es una exposición interesante. Irán tiene muchas capacidades para África en la producción y transferencia de tecnología. Hemos venido aquí a conocerlas y a abonar el terreno para la inversión entre los industriales iraníes y nuestro pueblo en África. Empresas iraníes en 12 sectores, incluyendo la industria petroquímica, médica, electrodomésticos, alimentaria, así como diversas ramas de la artesanía, presentaron sus últimos productos en esta exposición. Hay un gran progreso en el campo mecánico, automotor, y vimos algunos startups en robótica. Hay estabilidad en el mercado iraní, el bajo costo de la energía y la alta calidad de productos nos llama la atención para pensar seriamente en invertir en Irán. Hemos venido a comprar productos alimentarios como pistacho y azafrán para Malasia. Hemos conocido a varias empresas iraníes al respecto y estamos negociando, ya que la calidad y los precios son buenos. El evento tendrá lugar hasta el miércoles 10 de mayo. La feria se realiza tras una pausa de 3 años por la pandemia de la COVID-19. Teniendo en cuenta la amplia presencia de las empresas iraníes en este evento, se estima que Irán Expo 2023 incrementaría en más de $2.000 millones los ingresos por exportaciones iraníes. Samane Kachui, Hispan TV, Tehran. En Colombia, el general William Salamanca asumió como nuevo director de la Policía Nacional. Reemplaza en el cargo al general Henry Sanabria. Tomé el mando de la Policía Nacional de los colombianos con el claro propósito de hacer cumplir el artículo 218 de nuestra Constitución. Tenemos la responsabilidad histórica de actuar en unión y grandeza para entregarles a nuestros hijos y nietos una mejor patria. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, posesionó este martes al nuevo director de la policía, a quien le pidió audacia para cumplir con los objetivos. El mandatario consideró que en los 8 meses desde que llegó a la presidencia, en la policía se inició un cambio con el fin de generar una visión mejor de la ciudadanía respecto a las fuerzas del orden. Petro aseguró que las fuerzas policiales están haciendo bien sus deberes.
En Haití, trabajadores del parque industrial Sonapi protestan en las calles de Puerto Príncipe, la capital, por el alto costo de la vida y la inseguridad. Los participantes en la marcha corearon consignas antigubernamentales mientras exigían un aumento en el salario mínimo para poder lidiar con la aguda situación socioeconómica que vive el país caribeño. Los manifestantes denunciaron además la brutalidad policial contra una marcha pacífica, un actuar que tildaron de repugnante. La crisis socioeconómica y política se ha recrudecido en los últimos meses en Haití, que sufre una espiral de violencia y la reaparición del cólera. Con la inflación, todo sale caro ahora mismo. Alimentos, gasolina. Hay que mirar a los trabajadores de la fábrica. A pesar de nuestros muchos estudios, no hay suficientes trabajos. Somos ignorados. Hoy nos manifestamos para que el primer ministro Ariel Henry aumente el salario mínimo. Nos manifestamos todos los días para conseguirlo. Miles de migrantes están llegando a la frontera sur de México para obtener sus documentos y tratar de llegar a los Estados Unidos antes de que llegue a su fin el título 42 de la política migratoria impuesta por el expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal Lizeth Cuello nos informa. Una nueva oleada masiva de unos 5.000 migrantes de diversos países está llegando al sureño estado de Chiapas, afligidos para procesar sus permisos para alcanzar a llegar a la frontera norte de México, a escasos días de que termine el título 42, convirtiendo en un caos las calles y oficinas de migración. Desesperados intentan ordenarse para poder pasar y obtener sus documentos que, de acuerdo a los migrantes, es una esperanza para llegar al sueño americano. La lista se la llevan directamente a Centro de Inmigración. Ya, Inmigración va a llamar al grupo número 3. El que esté anotado en el grupo número 3, usted anotó por decir algo, 5 personas. O sea, usted esté solo, pero usted está con 5 personas. Esas 5 personas van para adentro ya directamente. ¿Qué le otorgan a usted? Le entregan su permiso. Directamente la lista se va directamente adentro de Inmigración. Muchos de los migrantes mantienen la fe y la esperanza de que las autoridades estadounidenses puedan dejarlos ingresar antes del 11 de mayo. Sin embargo, otros dicen que podrían ser regresados a México o a sus países de origen, pues la mayoría está desinformado. La verdad, estamos desinformados, no sabemos, no tenemos una información precisa sobre eso. Simplemente dice que lo van a quitar, hay personas que dicen una cosa, otras que dicen que no van a empezar a deportar, que es lo que más que se escucha, pero realmente no sabemos. En Tapachula, un municipio fronterizo de México, se formaron varias filas de hombres y mujeres y niños intentando ingresar al centro de atención provisional, donde expiden los permisos por 45 días para intentar llegar a los Estados Unidos. La verdad, nosotros lo que queremos es llegar a Estados Unidos, es nuestro sueño, pero si nos toca quedarnos en México, estaremos hasta que podamos entrar a los Estados Unidos. En este fin de semana se incrementó la llegada de miles de migrantes, entre ellos familias con niños, que esperan poder obtener un turno y lograr su permiso para poder salir y dirigirse a la frontera norte. Las autoridades migratorias tratan de trabajar lo más pronto posible, aunque no les garantizan estar antes del 11 de mayo, antes de que culmine el llamado título 42. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Y ya para finalizar, como les había anunciado, fuegos artificiales iluminan el cielo de Moscú en conmemoración del 78 aniversario de la victoria. Los residentes de la capital rusa se reunieron para una exhibición tradicional de fuegos artificiales mientras Rusia conmemora la victoria sobre la Alemania nazi en 1941, en el Día de la Victoria. Los fuegos artificiales se lanzaron desde 16 puntos de la capital rusa. Este 9 de mayo, como cada año, en la Plaza Roja de Moscú, así como en otras ciudades, tuvieron lugar desfiles militares para celebrar el aniversario de la victoria lograda durante la Segunda Guerra Mundial. Así finalizan las noticias por ahora. Siga nuestra programación. Las 24 horas del día le mantenemos al tanto, también en nuestra página web hispantv.com. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien.